Como siempre, es muy agradable saludarle en la presentación, una nueva presentación de este programa de la Universidad Nacional de Loja, denominado Perspectivas de la Nueva Universidad. Mediante este espacio intentamos contribuir a esclarecer aspectos vinculados con la vida universitaria, pero también con temas relacionados con la educación superior, la cultura y el conocimiento. En esta oportunidad, como siempre en otras ocasiones lo hemos dicho, quisiéramos recalcar, insistir sobre la necesidad que tenemos de saber su criterio, de recoger su opinión de forma interactiva, así que escríbanos a la dirección que ahora aparece en la pantalla. En esta oportunidad, en este programa, vamos a referirnos a un tema que es de mucho interés, sobre todo para quienes integran el cuerpo docente, administrativo, de trabajadores de la Universidad Nacional de Loja, que por ende también se remite al tema de los servidores de las universidades públicas de este país. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gustavo Ortiz, asesor del rectorado, quien nos va a ayudar a desenvolver este importantísimo tema, el que tiene que ver con la desvinculación laboral, qué es lo que debemos entender respecto de este aspecto fundamental del servicio académico y administrativo en la universidad. Vamos a apreciar una pequeña cápsula con la breve biografía de nuestro entrevistado. Gustavo Ortiz Hidalgo, nuestro invitado, posee una amplia formación académica y profesional. Es economista, graduado en la Universidad Central del Ecuador. También posee los títulos de abogado y doctor en jurisprudencia, otorgados por la Universidad Técnica Particular de Loja, entidad educativa en la que adicionalmente obtuvo el grado de magíster en Derecho Administrativo. Fue docente por varios años en la Universidad Técnica Particular de Loja y es comentarista de opinión del diario La Hora de la ciudad de Loja. Tiene una vasta experiencia laboral en entidades del sector público, en las que ha desempeñado importantes cargos administrativos. Fue coordinador general y director administrativo del municipio de Loja, asesor del ex Congreso Nacional y director de talento humano del gobierno provincial de Loja. Desde el 1 de enero del año 2013 hasta la presente fecha, es asesor del rector de la Universidad Nacional de Loja, cargo para el que fue designado por la primera autoridad de la Alma Mater lojana. Doctor Ortiz, bienvenido a este programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Había yo mencionado ya el tema de esta entrevista, que tiene que ver con la desvinculación laboral. Hay inquietudes que se han despejado ya a través de los distintos eventos y actividades que se han hecho en la universidad, pero siempre queda inquietud respecto de cómo operan estos mecanismos de separación, culminación de un proceso de servicio en la Universidad de Loja. Y este programa quisiéramos dedicarlo pues a todos los integrantes de la universidad, a sus familias, pero a cualquier persona que esté interesada en cómo opera este mecanismo a partir, un tema importante es de la expedición del reglamento de carrera docente o reglamento de carrera y de los servidores universitarios, especialmente del régimen de educación superior. Este reglamento fue aprobado hace ya algún tiempo y está en plena operación. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a quienes han organizado este programa, porque nos va a permitir aclarar un aspecto fundamental relacionado con las diversas modalidades de desvinculación laboral que tienen efectos jurídicos diferentes e implican el pago de compensaciones económicas que se cuantifican también en forma diferente. En las universidades, en todo el sistema de educación superior, el tema se complica por la coexistencia de 3 regímenes laborales que legislan de diferente manera esta desvinculación laboral. Por ejemplo, los docentes, el personal académico está bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación Superior y obviamente el reglamento de carrera y el escalafón, que tiene su propia normativa. Los servidores administrativos están amparados bajo la Ley Orgánica del Servicio Público, que tiene su propia normativa, y finalmente los trabajadores, los obreros en sentido estricto, que están amparados en el Código del Trabajo. Entonces, toda esta legislación laboral ha normado realmente todo un embrollo en el tema de cesación de funciones, que es importante irles aclarando, y por eso, repito,
creo importante haber organizado este evento que permitirá, por un lado, pues a la comunidad de la región sur del Ecuador y a la comunidad universitaria conocer con precisión de qué se trata cada una de estas modalidades, cuáles son los efectos jurídicos y qué implica, ¿no es cierto?, esta desvinculación, qué pago, qué estímulo de carácter económico le implica para las entidades del servicio público. Dentro de esto yo tengo algunos subtemas. Uno sería el que nos aproximaría al caso del retiro obligatorio planificado para jubilaciones versus el retiro voluntario planificado para jubilaciones. ¿Cómo entendemos esto y cómo lo diferenciamos en este caso? A ver, el tema de la jubilación obligatoria es un tema nuevo en la legislación. De la jubilación obligatoria. Nace con la expedición de la Ley Orgánica del Servicio Público en el año 2010. Antes todo el sistema de jubilación en todos los regímenes laborales era un sistema de carácter voluntario. Fundamentalmente el carácter de retiro obligatorio está vinculado a la edad, en este caso del docente y del servidor público, porque el retiro obligatorio no existe, no está normado para el tema de los trabajadores bajo el Código del Trabajo. Este plazo temporal es de 70 años de edad, supongo. 70 años de edad, pero siempre y cuando sí cumplan los requisitos de la Ley de Seguridad Social, es decir, por lo menos 360 imposiciones o aportaciones al Seguro Social, es decir, 30 años de aportaciones. Si es que esta persona ha cumplido estos 30 años de aportaciones, es decir, 360 aportaciones, y tiene 70 años de edad, las entidades de educación superior tienen la obligación de notificar la cesación de sus funciones, la desvinculación laboral, que obviamente tiene un efecto económico, porque en algunos casos se paga una pensión complementaria y en todos los casos se paga una compensación económica, es un único valor. Esto es importante anotar. Es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con la pensión complementaria, por ejemplo, en el caso de los docentes y en el caso de los trabajadores, es adicional, es un elemento adicional que no lo tienen los servidores. Es decir, para aclararnos, hablábamos de dos beneficios fundamentales: una pensión jubilar complementaria que se paga de por vida, es decir, desde que se produce la desvinculación laboral, y una compensación económica que se paga una sola vez. Esto existe solamente para esta pensión jubilar, pensión complementaria, existen para los docentes, pero solo hasta diciembre del 2014, que es importante anotar también, y obviamente para los trabajadores todavía sí, seguirá vigente hasta que la norma diga lo contrario. Pero la compensación sí es un valor económico que las entidades del sector público están obligadas a pagar por este procedimiento de desvinculación laboral. Esto es en caso de retiro voluntario y también obligatorio. También obligatorio. Y no sé si podríamos ir analizando el tema por estamentos, digamos, o por tipo de personal, ¿no? Hablamos de los docentes, por ejemplo, que tenían una pensión que es exclusiva para ellos en relación con los demás servidores de la universidad. Exactamente. Tanto en el caso de jubilación obligatoria como en el caso de jubilación voluntaria, los docentes que se jubilen hasta diciembre del año 2014, tiene derecho a que la universidad de por vida les pague la pensión complementaria. ¿Cómo se calcula la pensión complementaria? La pensión complementaria se calcula fundamentalmente respecto del promedio de los 3 años de sus remuneraciones, mejor dicho, del promedio de sus 3 últimos años de remuneraciones, menos, sí, exactamente, menos lo que les paga el Seguro Social por pensión jubilar del Seguro Social. Entonces la universidad les paga adicionalmente para más o menos equiparar su remuneración. Es decir, ese es un privilegio, digamos, ¿no es cierto?, que se lo ha ganado de alguna manera la docencia en la legislación históricamente, pero que esto solamente estará vigente hasta diciembre del 2014, por eso es que la universidad de alguna manera ha determinado que estas jubilaciones tienen carácter prioritario, porque usted no puede obligar, o mejor dicho, no puede permitir que un docente pierda su pensión complementaria. Esta prelación justificaría entonces lo que está haciendo este rato la administración de la universidad para cubrir los valores necesarios para
pagarles a los profesores que retiran lo que les corresponde. Sí, nosotros hemos hecho planes para de alguna manera atender los requerimientos de jubilación voluntaria y obligatoria de docentes, de servidores y de trabajadores, pero hemos priorizado el tema de los docentes precisamente por esta disposición de carácter legal, que la pensión complementaria se acaba a partir de enero del 2015, en definitiva. Quienes se logran jubilarse hasta el 31 de diciembre del 2014 tienen derecho a que la universidad les pague esta pensión complementaria, obviamente hasta que ya el ex docente ya termine su vida, en definitiva, ¿no? Adicionalmente a esta pensión complementaria también se paga una compensación económica. Esta compensación económica no se acaba en diciembre del 2014. Esta compensación económica equivale que es una sola vez que se paga un docente cuando se jubila ahora o se jubile después de diciembre del 2014, que es equivalente a 5 remuneraciones básicas unificadas por cada año de servicio, contabilizadas a partir del 5.º año, es decir, se les resta 4 años y tiene un límite de 150 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Es decir, actualmente entiendo el tope de esta compensación económica es de $51,000, pero en el 2015 indudablemente va a subir. ¿Por qué? Porque la base de cálculo, que es la remuneración básica unificada, que actualmente está en 340, a lo mejor en el 2015 va a subir, y esto fundamentalmente tiene una tendencia a subir en función de la inflación. ¿Y hay algún elemento especial antes de ir al corte respecto al tema de los trabajadores? A ver, los trabajadores tienen un tratamiento especial. También, primero habíamos ya aclarado, no hay jubilación para ellos obligatoria, es jubilación voluntaria. Y en el caso de ellos se normó en el mandato constituyente número 2 que la negociación colectiva podía permitir, ¿no es cierto?, un acuerdo de las partes para el tema de la jubilación, y la universidad tiene suscrito un contrato colectivo en el que se establece que el valor, ¿sí?, por jubilación es más alto, es de 7 remuneraciones básicas unificadas por cada año de servicio, sin descontar los 4 años, y hasta un máximo de 210. Por decir, son regímenes laborales diferentes, son regímenes laborales paralelos. La universidad está obligada a respetar, y así lo estamos haciendo. Adicionalmente, ellos tienen una pensión jubilar también de por vida. Bueno, esta pensión jubilar se ha negociado con la universidad desde $60 mensuales hasta que obviamente termine la vida del trabajador. Digamos que no es una carga pesada para la universidad, pero obviamente el estímulo económico que se llama en el caso de ellos sí obviamente implica pues un esfuerzo económico para la universidad. Gracias. Justo vamos a apreciar en este momento una pequeña nota en donde vamos a conocer los pareceres de quienes ya se han jubilado y han recibido los beneficios de la jubilación. Los beneficios de la ley para los jubilados es otra alternativa que se ha podido consolidar de manera adecuada en nuestra institución. El doctor Jorge Barnuevo, quien salió de la universidad hace algunos meses, nos habla cómo ha recibido este beneficio. Los beneficios que establece la LOES, la Ley de Educación Superior, y la LOSEP, la Ley del Servidor Público, fueron cumplidos a cabalidad por la universidad. Yo, desde el primer mes de mi jubilación, empecé a percibir la remuneración del seguro y también la remuneración adicional de la universidad. Además, el exdocente jubilado de la Universidad Nacional de Loja deja presente su agradecimiento a las autoridades de la universidad por el cumplimiento a la ley y el tiempo que pudieron dedicar a la institución. Y nosotros inclusive pensábamos en algunos de los actos públicos de la universidad hacer exteriorizar nuestro agradecimiento a la universidad y especialmente a las autoridades, al señor rector, al señor vicerrector, por haber, digamos, satisfecho nuestras aspiraciones en la calidad de exdocentes. Estamos conversando con el doctor Gustavo Ortiz, asesor del rectorado de la Universidad Nacional de Loja, respecto de un tema muy importante, ese que tiene que ver con la desvinculación laboral. Habíamos analizado qué pasa con el caso del retiro obligatorio voluntario
para jubilaciones. Ahora hablemos de la renuncia voluntaria planificada y la renuncia voluntaria no planificada. ¿Cómo entendemos estos acápites? Bueno, puede darse la situación de que varios servidores administrativos bajo el amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público e inclusive docentes bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación Superior no cumplen los requisitos que la Ley de Seguridad Social exige para su jubilación, que son en definitiva 60 años de edad mínimo, ¿sí? 30 años de aportaciones, ¿sí? 360 aportaciones como mínimo, o 40 años de aportaciones, 480 aportaciones mínimo, sin límite de edad. Entonces puede darse eso, pero que sin embargo exista una motivación personal, ¿sí? Porque es voluntaria, del servidor o del docente para desvincularse de la Universidad Nacional de Loja. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Laborales ha expedido la norma correspondiente y también la Universidad Nacional de Loja expidió la resolución correspondiente para normar adecuadamente, porque en el caso de las jubilaciones, el derecho al pago de la compensación económica se genera en la ley, en los años de servicio. En el caso de las renuncias voluntarias, el derecho se genera en la planificación. Es decir, si no hay una planificación de renuncias voluntarias, no es posible pagar la compensación económica, porque se convierte en una renuncia no planificada que no tiene derecho al pago de la compensación económica. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, en este caso, pues, durante el tiempo que establece la universidad hace una convocatoria abierta, explicando que se va a implementar el plan anual de renuncias voluntarias. Nosotros tenemos ya diseñado el plan de renuncias voluntarias del año 2014, que está por financiarse, y tenemos también ya diseñado el plan de renuncias voluntarias para el año 2015, porque es un sistema de planificación anual. El pago de la compensación es muy parecido al valor que se paga por jubilación. La diferencia es que quien accede a esta compensación económica no tiene la pensión jubilar ni del seguro ni de la universidad. ¿Por qué? Porque no reúne el requisito de la jubilación. Este pago es obviamente 5 remuneraciones básicas unificadas por cada año de servicio, 5 remuneraciones básicas unificadas mínimas del trabajador por cada año de servicio, contabilizados a partir del 5.º año y hasta un máximo de 150. Es decir, quien consta en un plan anual de renuncias voluntarias y se ha logrado financiar dicho plan, es decir, se ha expedido la debida certificación presupuestaria por parte de la Dirección Financiera, la Dirección de Talento Humano le notifica que en este caso se ha generado su derecho al pago de la compensación económica y que formalice su renuncia, porque el hecho de solicitar su incorporación al plan tampoco implica su renuncia, de pronto sigue siendo voluntario, sigue elaborando y de pronto hasta se arrepiente. Y eso es lo que nos ha pasado en algunos casos. Solamente se formaliza, ¿sí? Y se genera el derecho en el momento en que se presenta la renuncia y es aceptado en este caso por la autoridad nominadora. En este caso entonces la institución procede al pago de la compensación económica que le corresponde fundamentalmente por los años de servicio prestados en la Universidad Nacional de Loja, ¿sí? Y desde cuando tuvo nombramiento. Es un poco la diferencia en cuanto a la compensación económica que se paga por concepto de jubilación. En el caso de jubilación, en el caso de servidores, por ejemplo, se paga por los años en el sector público, ¿sí? En el caso de las compensaciones económicas por renuncias voluntarias, se pagan solamente por los años laborados en la universidad o en la institución pública que le paga la compensación económica, ¿sí? Y además en su condición de servidor con nombramiento. Esta normatividad inicialmente estaba creada para los servidores bajo el amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público. No obstante, varios docentes presentaron su requerimiento, la institución hizo una consulta al Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado se pronunció en el sentido de que los docentes también son servidores públicos y que por lo tanto también pueden acogerse a este beneficio de la renuncia voluntaria planificada. Para cerrar este bloque, en el caso de la universidad, ¿cómo ha operado? ¿Ha sido normal este procedimiento? ¿No ha habido confusiones o algún tipo de inconvenientes para que se pudiera cumplir? No, el problema fundamentalmente en la universidad es que este rato estamos buscando el financiamiento. No ha existido todavía desvinculación laboral
por efecto de renuncia voluntaria planificada. ¿Por qué? Porque están hechos los planes desde el año 2014, que tiene que ser financiado en este año, y está hecho el plan del 2015, que tiene que ser financiado en el próximo año. El señor rector de la universidad está haciendo todos los esfuerzos posibles para poder financiar estos planes de desvinculación laboral y pagar la compensación económica que les corresponde, repito, a aquellas personas que quieren ya desvincularse de la universidad, pero que no reúnen los requisitos que la Ley de Seguridad Social le exige para su jubilación. Muchas gracias. Ahora mismo vamos a ver una nota en la que nosotros podemos apreciar entrevistas sobre los motivos que las personas que quieren acogerse a este servicio son numerosos, como vamos a ver a continuación. La licenciada Zoila Ordóñez tiene la función de guardaalmacén general de la institución. Lleva 32 años en la universidad y considera como una ventaja la posibilidad que la ley permita ese beneficio a los empleados. Lo veo ventajoso, ¿no? Porque el servidor, digamos, tiene la oportunidad, la opción de escoger si continúa con su trabajo de servidor servidor, porque digamos esto está más dedicado a los servidores administrativos. También sostiene que es importante resaltar la oportuna aplicación de la ley en la universidad. Es un gran beneficio para alguien que quiere dedicarse a otra actividad y dejar la institución, señala. Entonces, desde ese punto de vista yo le veo, digamos, muy provechoso, porque como le insisto, digamos, el servidor tiene la oportunidad de escoger entre seguir, digamos, en su condición de empleado o retirarse a su vida particular e emprender en otra actividad. En esta última parte de la entrevista que estamos desarrollando con el doctor Gustavo Ortiz sobre desvinculación laboral, queremos asumir dos temas sumamente importantes. El uno tiene que ver con la suspensión planificada de puestos y sobre la compra obligatoria planificada de puestos de renuncia que corresponde al bastante comentado tema del decreto 813. Doctor, para el caso que estamos tratando, ¿cómo podemos entender estos dos temas que mencioné? A ver, con excepción de aquel caso de servidores, docentes que tienen más de 70 años, todo el resto de modalidades de desvinculación laboral han sido voluntarias, ¿sí? Es decir, la universidad no está obligada a obligar, mejor dicho, a docentes o servidores a desvincularse de la universidad en las otras modalidades. Pero aquí estamos topando dos modalidades importantes, que es la supresión de puestos y por otro lado lo que se llama la compra de renuncias con indemnización, compra obligatoria, que es una desvinculación ya no voluntaria, sino es una desvinculación forzosa. El valor de la compensación que se paga, tanto en supresión de puestos o partidas, es el mismo que se paga por efecto de compra de renuncias con indemnización. Pero el efecto jurídico es diferente, ya lo vamos a analizar. Bueno, ¿cómo se paga esta compensación económica en primer lugar? Muy parecida a la de la jubilación, pero sin descontar los 4 años, es decir, se paga por todos los años laborados en el sector público, pero a partir del primer año, es decir, no hay el descuento de los 4 años. Eso tanto en un sistema planificado de supresión de puestos y de partidas presupuestarias, obviamente, y también de la aplicación de compra de renuncias con indemnización, que le llaman el decreto 813, pero el decreto 813 no es nada más que una reforma al reglamento, a la ley orgánica del servicio público. El 813 es decreto número 813 que reforma el reglamento a la ley orgánica del servicio público. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en un proceso de supresión de puestos que además depende de la necesidad institucional, fundamentalmente cuando en vigencia de una nueva estructura orgánica, determinados puestos de trabajo son disfuncionales, afuncionales o no son necesarios para que se cumpla la misión y la visión institucional diseñada bajo esta estructura orgánica. Entonces se aplica forzosamente una supresión de puestos, es decir, estos puestos ya no son necesarios para la institución, por lo tanto se suprime. Es decir,
La primera diferencia con el 8.3 es que esos puestos no pueden volverse a llenar porque se suprime no solamente el puesto, sino también la partida presupuestaria que sustente el pago de la remuneración, con el agravante que usted ni siquiera puede contratar para la ocupación, el desarrollo de actividades de ese puesto que ha sido suprimido. Por eso es un proceso serio, que es un proceso técnico, que tiene una base, un procedimiento establecido en la ley y que debe ser realizado en forma responsable. ¿Operativamente esto se hace internamente en la institución o tiene que ser conocido y aprobado por el Consejo de Educación Superior? No, la Universidad Nacional de Loja y todas las entidades de educación superior son entidades autónomas y así lo dice la Ley Orgánica del Servicio Público, así lo dice la Ley Orgánica de Educación Superior, varios pronunciamientos del Procurador General del Estado que establecen que para la creación de puestos y para su supresión depende, en este caso, de la propia universidad, en este caso obviamente de la autoridad nominadora y en los casos en que exista pues los consejos colegiados, estos cuerpos colegiados, en base a la normatividad de los cuerpos colegiados. Eso es importante anotar. Y respecto del tema del 8.13, la diferencia en cambio es que en este caso la universidad no está obligada a suprimir ese puesto, por eso es que se hace fundamentalmente dependiendo de una evaluación, cuando se hace una planificación seria, porque no es que el 8.13 tiene que aplicarse con dedicatoria, que se puede hacer una evaluación institucional y la institución decide en determinado momento que ese servidor no cumple con los requisitos que la institución requiere para el desenvolvimiento de sus actividades y elabora un plan correspondiente, el famoso 8.13, ¿no es cierto?, paga una compensación, pero no está obligada la universidad o la institución pública en este caso a suprimir ese puesto, sino obviamente a reemplazar, a convocar a concurso de méritos para reemplazar ese puesto porque es la única modalidad que ahora la legislación exige para ingreso al sector público, es decir, el concurso de méritos y oposición. Esa es un poco la diferencia del efecto jurídico que tienen ambas modalidades, repito, de desvinculación laboral forzosa que responden a necesidades institucionales, a necesidades técnicas, a necesidades administrativas y a necesidades económicas de las entidades, en este caso del sector público. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida para concluir este espacio de diálogo y de reflexión. La compra de renuncia obligatoria planificada con indemnización, conocida como el Decreto 813, establece que podrán acogerse los docentes titulares o servidores administrativos con nombramiento definido. En el caso de los docentes, podrán obtener una compensación económica. El valor se definirá y se requerirá el pronunciamiento del Procurador General del Estado. En el caso de los administrativos, la compensación económica es de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio en el sector público, ya a un monto máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total. Hemos analizado así las causales de desvinculación laboral en el caso de las universidades y particularmente de la Universidad Nacional de Loja. Doctor Gustavo Ortiz, sus últimas palabras en este tema. Muchas gracias, Omar, muchas gracias a los compañeros del programa, pues llamar a la tranquilidad a la comunidad universitaria, transmitirles el mensaje del rector en el sentido de que se está trabajando con responsabilidad, se está realizando una planificación adecuada del talento humano, se está aplicando el principio de legalidad que rige el derecho público, se está acatando rigurosamente lo que las normas legales establecen. Este programa ha permitido de alguna manera aclarar ciertos aspectos, ciertas dudas de la comunidad universitaria. La asesoría del rectorado, la jefatura de recursos humanos y escalafón, pues está abierta para aclarar cualquier duda que sobre este tema se presente, pero siempre tienen que tener la confianza que el rector de la universidad, su equipo de trabajo, cumplirán con los derechos que les corresponden tanto a su personal académico como a sus servidores administrativos y trabajadores bajo el amparo del Código del Trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención y le invitamos, como siempre, a que nos escriba. Pónganos sus opiniones, sus comentarios, sus críticas a esta dirección de correo electrónico que asoma en la pantalla. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Visítanos en nuestra página oficial
y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube.